Mi nombre es Abby, tengo 15 años y desde que mis padres se divorciaron hace 2 años, vivo sola con mi madre. Fue mi decisión quedarme con ella y eso fue un terrible, pero terrible error. Todo comenzó con mis padres y la historia de su matrimonio. Se conocieron cuando eran muy jóvenes. Empezaban la universidad, estudiaban medicina y mi papá estaba obsesionado con mi madre. Pensó que era la mujer más bonita del mundo. Estaba enamorado, estoy segura. A ella, por otro lado, solo le gustaba y le llamaba la atención. El problema es que ella accedió a salir con él e inesperadamente para ambos, mi mamá quedó embarazada. Con un bebé en camino, todo cambió. Fueron forzados a casarse antes de estar listos para eso. Estaba claro que no eran felices. Además, sus padres estaban tan enojados y decepcionados. La vida de mis padres cambió para siempre. No pudieron continuar con sus estudios, así que parece que mi madre siempre culpó a mi padre por eso. Creo que esa también era la razón por la que se molestaba, incluso su propia hija, y esa soy yo. Cuando crecí, mi mamá estaba en casa cuidándome, aunque nunca fue muy amable o gentil. Levantaba mucho la voz, era muy estricta y me daba muchas tareas para hacer, incluso cuando era una pequeña niña. Pero ese era mi mundo. Eso era todo lo que sabía. Pasábamos todo el tiempo juntas. Salíamos juntas. Jugábamos a las muñecas juntas. Aunque se enfadaba mucho, éramos un equipo y yo estaba muy pegada a ella. Sin embargo, cuando pienso en mi padre, las cosas son muy diferentes. Dejó los estudios de medicina para dedicarse a trabajos difíciles que rápidamente podrían darle dinero para mantenernos. Trabajó en ferreterías, bares e incluso en la limpieza de algunos restaurantes. Pero casi todos los recuerdos de mi padre cuando era niña son borrosos. Tenía que trabajar todo el día y en las noches en un taller mecánico para que mi mamá y yo pudiéramos vivir decente. Hace un par de años, las cosas empezaron a cambiar. Los problemas de mis padres solo empeoraban cada vez más. Se gritaban entre ellos y yo solo me encerraba en mi habitación con mucho miedo. Con el tiempo, mi madre consiguió un trabajo y se dio cuenta de que ya no necesitaba o quería a mi padre. Quería el divorcio. Había abogados por todas partes, papeleo cayendo del cielo y mis padres seguían discutiendo, solo que ahora se vestían mejor y otras personas los escuchaban hablar. También querían escucharme, pero yo no sabía qué decir. Solo quería que todo acabara. Los abogados me preguntaban cosas y yo tartamudeaba malas respuestas. Me sonrojaba, sudaba y miraba a mis padres para que me apoyaran, pero solo se miraban con odio, siempre peleando. Al final, me hicieron la gran pregunta. Un abogado con traje y una cara muy seria me miró y me dijo: ¿con quién te gustaría quedarte a vivir? ¿Tu mamá o tu papá? No tuve que pensar mucho en ello. Había vivido con mi mamá toda la vida, sin importar las complicaciones. Aún veía a mi padre como un extraño. Mi mamá. Quiero vivir con mi mamá. Y se me escapó. Ese fue el momento en que todo empezó a derrumbarse. Vivir con mi madre fue un infierno. No podía creer que no lo viera antes. Empezó a tratarme como un objeto, como a un mueble en su nueva casa. Me sentí como una lámpara solitaria y triste en un rincón. Ya no jugábamos, ya no me llevaba a ninguna parte. Ni siquiera conversábamos. La única razón por la que me hablaba era para ordenarme que hiciera las tareas de la casa o para regañarme. Creo que, después de que ella dejó a mi padre, toda la rabia que le tenía a él no la dejó a un lado, sino que ella la dirigía a mí. Sorprendentemente, había un poco de esperanza en esta tormenta. Como parte del divorcio, tenía que pasar los fines de semana en la casa de mi padre, lo que al principio me asustó bastante, pero pronto supe que mi papá se sintió muy mal porque tuve que pasar por todo esto. Se sentía culpable y estaba decidido a compensarme. Poco a poco me fui adaptando a él y con el tiempo nos convertimos en mejores amigos.
Podíamos hablar durante horas y él nunca me levantaba la voz. Jugábamos juegos de mesa y salíamos a comer y pasábamos los mejores momentos, aunque la mayoría de las semanas siento que estoy viviendo con el diablo. Al ver a mi mamá pasar un mal rato, aprendí que es inútil guardar rencores y al vivir con mi papá puedo sentir que nos damos esperanza el uno al otro. Tal vez me mude con él, tal vez encuentre mi propio lugar, pero sé que puedo superar mis errores y espero que si me estás escuchando y sufres las consecuencias de un divorcio, por favor entiende que no es tu culpa. Hazme saber en los comentarios cómo ha sido la experiencia para ti. Y si conoces a alguien que está pasando por algo similar, por favor comparte el video. Suscríbete al canal y dale clic a me gusta.